Gracias por el anuncio de las células. Queremos platicar con los hermanos que están encabezando la célula más cercana a Ramona. Tenemos algunos contactos por ahí que nos gustaría referir. Y pues gloria a Dios por el crecimiento, amén. Amén. Dios está bendiciendo su obra. Qué hermoso día nos ha regalado el Señor. Un sol reluciente después de varios días de lluvias intensas, ¿verdad? Dios nos ha regalado un día hermoso para gozarnos en Él. ¿No le parece? Jeremías capítulo 29. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes que hicieron el esfuerzo por estar aquí esta mañana, porque no se van a ir con las manos vacías. El Señor tiene preparado un platillo espiritual para cada uno de nosotros, y seguramente alguna palabra tendrá para ustedes específicamente. Amén. Así es que vamos a gozarnos en Él, vamos a deleitarnos en su palabra, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que en Salmo 1, bienaventurado el varón que ni en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová se goza, ¿verdad? Dios bendiga su palabra. Entonces estamos de acuerdo, hermanos, en gozarnos en la palabra del Señor. Gloria a Dios. El tema que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes el día de hoy es la continuación del tema del Espíritu Santo, pero enfocado o aplicado de una manera más directa, más práctica para nuestra comunidad cristiana. Y el subtema es buscando más de Dios en rumbo al Pentecostés. Buscando más de Dios en rumbo al Pentecostés. Es un tema interesante, ¿no? El día del Pentecostés o Shavuot se aproxima, y necesitamos, hermanos, como iglesia, celebrar y recordar cómo Dios inauguró el reino espiritual o la iglesia, la familia de Dios, precisamente en ese día, ¿no es cierto? En el día del Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de Hechos, 50 días justo después de que Jesús había resucitado. El día de Pentecostés o Shavuot fue el día que el Espíritu Santo fue derramado sobre los 120 que estaban reunidos en el templo. Algunos afirman que fue en el aposento alto. Yo desmiento eso, y no solamente yo, sino que varios expertos desmienten esa posibilidad. No es probable, vaya, que más de 3,000 personas, y bueno, si calculamos que solamente 3,000 fueron bautizados aproximadamente, probablemente había unas 10,000 personas presentes cuando esto ocurrió. Es imposible que esa cantidad de gente se haya reunido en los callejones de la Jerusalén antigua. Pues eran unos callezuelas así parecidas a las que tenemos en el centro del país, ¿no? Como en Guanajuato, ¿verdad? El callejón del verso, no es cierto. Algo así, ¿verdad? Muy angostos, muy angostas las calles de la antigua Jerusalén. Y pues es improbable que tanta gente hubiera estado ahí presente. Cuando dice aposento, está hablando probablemente de una de las áreas del templo designadas para la reunión de las familias, donde los discípulos, por cierto, según las Escrituras, acostumbraban reunirse cada día en el templo. Se reunían cada día en el templo, y ahí es donde estaban en oración, en espera de el cumplimiento de la promesa del Señor de enviar al Espíritu Santo para empoderar a sus hijos, a sus discípulos, para la obra del Evangelio. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues a ese día se aproxima, hermanos,
Y hay un desfase entre lo que en el occidente llamamos el día del Pentecostés, la fecha que se celebra tradicionalmente en el occidente, gracias a que la Iglesia Católica y buena parte de la cristiandad sigue el calendario romano. Pero esto es en mayo, ¿verdad? Este año. Pero el Shavuot o la fiesta de las semanas, que también se le conoce como Pentecostés, ¿verdad? En la antigüedad coincidían estas festividades, ¿verdad? El mismo día, y este año corresponde a los días 11 y 12 de junio, entre el atardecer del 11 y el amanecer o mediodía del día 12 de junio. Y bueno, pues cualquiera de las dos fechas que usted opta por reconocer, de cualquier forma no cambian los hechos históricos, es de que la iglesia inició, arrancó, fue inaugurada en ese día glorioso de Pentecostés. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías capítulo 29, Jeremías capítulo 29, y solamente voy a leer 4 versículos, pero yo les voy a aconsejar y les voy a recomendar puntualmente que hagan el esfuerzo por leer todo el capítulo para poder así apreciar el contexto de esta porción de las Escrituras. Recordemos que durante 20 años Jeremías estuvo predicando y advirtiendo al pueblo de Dios sobre el juicio y la disciplina de Dios por su idolatría, por la idolatría del pueblo. Y Jeremías, ¿verdad?, estaba constantemente recalcando y subrayando la importancia de que se arrepintieran y volvieran a Dios. ¿Suena familiar? Estamos en una época oscura, ¿no es cierto? En una época, a diferencia de los 70s y los 80s, ¿verdad?, que hubo un gran mover del Señor en este país, hermanos. Hoy estamos viviendo o atravesando un momento de oscuridad espiritual como nunca lo habíamos experimentado en nuestras vidas. Seguramente usted lo notará a su alrededor, ¿verdad?, cómo la gente está de aquí para allá afanada, ¿verdad? Está su mente en las cosas de este mundo, ¿verdad? Por no decir la maldad también del hombre se acrecienta cada día. Y estamos viviendo unos tiempos difíciles. En todo el mundo hay caos, hay conflicto, hay confusión. Pero Dios no es un Dios de confusión, amén. Y su palabra es transparente, es diáfana y clara, y es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y en ella encontramos, hermanos, un ejemplo de un pueblo que se desvió de su propósito, se desvió del llamado que Dios había puesto sobre sus cabezas, y por ende, hermanos, sufrieron las consecuencias. Y Jeremías estuvo, ¿verdad?, advirtiendo al pueblo durante más de 20 años, y finalmente no hicieron caso, y ocurrió que fueron llevados en exilio a Babilonia. Ese es el contexto, hermanos, del pasaje que vamos a leer enseguida. Jeremías 29, 10 al 14. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y este pasaje, pues, se lo adjudican muchos creyentes, ¿verdad? Lo hacen propio, ¿verdad? Continuemos el verso 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué bendición escuchar que se haya recitado de memoria este pasaje por esta niña. ¿Cómo se llama? Sofía. Dios te bendiga, Sofía. ¿Verdad? Qué bendición que se lo haya aprendido de memoria. Dice: y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad
y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿Se ha cumplido esta promesa en el día de hoy? Hay judíos haciendo alianza a Israel, están regresando a su tierra. Amén. Así es, ¿verdad? Hoy, por la actualidad, ¿verdad? El pueblo judío de todo el mundo que había sido desparramado por todo el mundo por el exilio, ¿verdad? Ahora está regresando a su tierra. Esto se está cumpliendo al pie de la letra el día de hoy. Pero también en los tiempos de Jesús, ¿verdad? En los tiempos de Jesús, el pueblo de Israel, a pesar de su desobediencia y a pesar de su exilio y su cautiverio, ¿verdad? Dios cumplió su promesa y aproximadamente unos 500 años antes, ¿verdad? Esto ya había sido profetizado por Jeremías. Cabe mencionar que a los 70 años de cautiverio, Dios cumplió su promesa y el pueblo de Dios, encabezado por Esdras principalmente y el profeta Nehemías, ¿verdad? Empezaron a reconstruir la ciudad en tiempo de prueba, en tiempo de tribulación, en tiempo de ataques constantes de los vecinos enemigos de ellos, muy parecido a lo que está ocurriendo hoy, ¿verdad? En tiempos difíciles, ¿verdad? Reconstruyeron la ciudad y el templo y el pueblo de Israel regresó. ¿Y por qué regresó, hermanos? Porque se tenía que cumplir la palabra del Señor cuando dice claramente, ¿verdad? Que de la estirpe o de la familia de David, ¿verdad? Dios levantaría al Mesías. Y tenía que haber un pueblo de Israel en la tierra de Israel cuando el Mesías naciere. Así es que, hermanos, Dios siempre cumple sus promesas. Amén. Gloria a Dios. Por eso sabemos que podemos confiar en Él, porque Él cumple sus promesas. Por cierto, hablando de promesas, este versículo 11 lo debemos de entender en su contexto. Una de las primeras reglas de interpretación bíblica y de cualquier tipo de literatura es contexto, contexto, contexto. Un texto fuera del contexto es ¿qué? Un pretexto, ¿no es cierto? Y muchos se adjudican este pasaje, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y otras traducciones dicen para prosperarlos. Y bueno, nos dicen que es suave, ¿verdad? Yo reclamo esta promesa para mí. Debemos de recordar que, bueno, ok, si usted quiere adjudicarse esta promesa a su persona, pues está en libertad de hacerlo, pero déjeme decirle claramente que Dios no está obligado a cumplirla, porque no es una promesa para ti o para mí. Esta promesa la dio el Señor específicamente, en un tiempo específico, al pueblo de Israel específicamente, en cumplimiento de una profecía. Y no tiene nada que ver con nosotros. Ahora, ¿Dios nos ama? Amén. ¿Dios nos bendice? Amén. ¿Dios escucha nuestras oraciones? Por supuesto. Pero debemos siempre tener en claro cuándo es que estamos leyendo una escritura que es prescriptiva y cuándo es descriptiva. Este es un pasaje que está describiendo acontecimientos o eventos que le ocurrieron al pueblo de Israel en la antigüedad, mas no es una prescripción, dándonos a nosotros un principio o una palabra personal. ¿Okay? Debemos de tener mucho cuidado cómo aplicamos la palabra de Dios. Vayamos a Dios en oración, hermanos, porque necesitamos de su dirección y la guianza de su Espíritu Santo. Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de ti, Señor, porque deseamos estar dentro de tus propósitos, dentro de tu voluntad, dentro de tus designios, dentro de los planes que tú tienes para nosotros específicamente en este tiempo. Queremos reconocerte, Señor, queremos adorarte, queremos hacer de ti, Señor, el amo y dueño de nuestras vidas. Y deseamos de corazón, Señor, buscar más de ti en estos días que se aproximan, Señor, vísperas, Señor, de la celebración, Padre, o el recordatorio de la gran cosecha de almas que inició hace 2000 años en el día de Pentecostés y que aún continúa el día de hoy. Y que tú nos has
honrado con ser partícipes de esta bendita obra tuya en este mundo. Ayúdanos y llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo, para que saliendo de este lugar, Señor, seamos reconfortados, reavivados y, Señor, llenos del poder tuyo para ser testigos a los que están a nuestro alrededor de las grandes cosas que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Algunos dicen que en la Biblia no existe ningún ejemplo de avivamiento o de restauración, y esto no es verdad. Uno de los ejemplos más claros que tenemos de un movimiento de restauración o de avivamiento en la Biblia es precisamente cuando el pueblo de Israel regresó del cautiverio de Babilonia a su territorio en Israel para restaurar o reconstruir la ciudad de Jerusalén y su templo. Este movimiento fue encabezado por Esdras y Nehemías, y encontramos en el capítulo 8 de Nehemías. No lo busque, simplemente lo estoy refiriendo, lo estoy citando para que usted lo busque después. En el capítulo 8 de Nehemías encontramos una descripción detallada sobre este avivamiento. Tomemos en cuenta que durante 70 años el pueblo de Dios no había tenido acceso a la lectura a la que estaban acostumbrados en el templo principalmente y en las sinagogas. No tenían acceso, a las escrituras. Había un analfabetismo espiritual. Tenían hambre de la palabra de Dios. Y hermanos, una de las condiciones fundamentales para que Dios produzca en este tiempo un movimiento de restauración o de avivamiento en la iglesia es de que exista primeramente hambre y sed de su palabra. ¿Qué dijo Jesús al tentador en el desierto? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si nosotros queremos ver un avivamiento en este tiempo, hermanos, si queremos ver una restauración de las almas, una reconciliación de las almas con su Creador, necesitamos primeramente, hermanos, tener hambre y sed de su palabra. Segundo, encontramos en el caso del avivamiento del pueblo de Israel en los tiempos de Nehemías y Esdras, la restauración del lugar de autoridad y preeminencia o importancia de la palabra de Dios en sus vidas. Es decir, no basta con solo tener hambre y sed. Ay, yo quisiera leer toda la Biblia en un año. Wow. ¿Y lo estás haciendo? ¿Estás realmente alimentando tu espíritu de la palabra de Dios, de la buena lectura? ¿Estás realmente comiendo o nutriéndote de las palabras que Dios tiene para ti? Hermanos, cuando el pueblo de Dios restauró la lectura de las escrituras, y dice en Nehemías capítulo 8 que Esdras estuvo leyendo durante horas y la gente parada y no se cansaba, hermanos. Y cuando finalmente terminó, hermanos, un gran escándalo, porque el pueblo lloraba de emoción, lloraba de la intensidad del momento, ¿verdad? Estaba gozoso el pueblo de Dios, ¿verdad? Por lo que había ocurrido, porque habían restaurado el lugar de importancia, de autoridad de la palabra de Dios en medio del pueblo una vez más. Y si vamos a ver un avivamiento, hermanos, una de las señales claras de un avivamiento auténtico, un mover auténtico del Espíritu Santo en nuestro tiempo, tiene que estar fundamentado en la restauración de la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Y después de haber leído, dice en Nehemías capítulo 9, después de haber leído las escrituras, dice que el pueblo se arrepintió de sus pecados, hermanos. Hubo un verdadero arrepentimiento en el pueblo de Israel. Tercera condición para que haya un verdadero y auténtico
mover de Dios en nuestros tiempos es que tiene que haber un verdadero arrepentimiento de pecados. Tenemos que estar conscientes de cuánto hemos ofendido a Dios con nuestro pensamiento, nuestras palabras y nuestras acciones. Y solamente cuando sintamos, hermanos, la profunda congoja por haber ofendido a nuestro Dios, que es santo, 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 ¿verdad? Su santidad rebasa toda capacidad humana para poder comprender su santidad, hermanos. Cuando nos hagamos conscientes de que hemos ofendido al Dios de la santidad, hermanos, estamos entonces privados del mover de Dios en nuestras vidas. Tenemos que llegar a ese punto de arrepentimiento de pecados. Algo que revolucionó, ¿verdad?, al pueblo evangélico durante algunos años fue un libro que se llama, escrito por un famoso predicador, ¿verdad? Una vida con propósito. ¿Lo han visto? Y si usted se toma la molestia y el tiempo de revisar detenidamente el libro, se dará cuenta, primeramente, que el autor cita una gran variedad de traducciones o versiones o paráfrasis de la Biblia. ¿Por qué lo hace? Porque está buscando en cada una de ellas el texto que sirva de pretexto para lo que va a decir. Y no solo eso, hermanos, usted no va a encontrar una sola mención en todo el libro de una vida con propósito, una sola mención del arrepentimiento de pecados. ¿De verdad? Así es. Yo tengo una copia en mi biblioteca, ya está casi deshojándose, y busqué todo el libro y no encontré una sola mención de arrepentimiento, al menos que la hayan revisado últimamente. Hermanos, sin un verdadero arrepentimiento de pecados, una verdadera congoja por nuestra situación delante de Dios, no vamos a ver un verdadero avivamiento. Y creo que uno de los principales pecados por los cuales tú y yo debemos estar arrepentidos, hermanos, es por nuestra frialdad espiritual. Porque todos nos autojustificamos, ¿no es cierto? Todos decimos, no, yo no soy tan malo o perverso como aquel o aquella. No, y nos gusta, ¿verdad? Nos gusta analizar y examinar a otras personas. ¿Ya te fijaste cómo es? Somos muy dados a eso, ¿verdad? Pero pocas veces nos autoexaminamos, valga la redundancia, a nosotros mismos para ver qué es lo que hay en nosotros delante de Dios. ¿Cómo es que Dios nos ve a nosotros? Rara vez nos vemos en el espejo para examinar, espiritualmente hablando, nuestras propias vidas. Hermanos, tenemos que ser sinceros delante de Dios. Si estamos fríos, hermanos, si estamos en una situación espiritual precaria, ¿verdad? Si estamos descuidando nuestra intimidad con Dios, si estamos descuidando nuestra vitalidad espiritual, hermanos, tomemos ejemplo del pueblo de Israel. No nos sorprenda entonces que vengan las pruebas y las consecuencias de nuestra desobediencia. Y tampoco le reclamemos a Dios diciendo, ¿por qué me has abandonado, Señor? Hermanos, tenemos que estar cada día viviendo en la plenitud, en la llenura del Espíritu Santo. Y yo sé que para muchos de nosotros es difícil porque tenemos vidas muy ocupadas, pero tenemos que buscar y hacer tiempo para Dios. Amén. Amén. Hermanos, además, vemos en el contexto de Jeremías capítulo 29 que hubo un grupo de falsos profetas. Los hubo hoy, los hubo entonces, también los habrá hoy. ¿No es cierto que dijo Jesús claramente que en los postreros tiempos vendrán qué? Falsos maestros y falsos profetas. Y precisamente ahí en el versículo 15 de Jeremías 29:15 dice así. Disculpen tantito. Dice, mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Es decir, no escuchaban a Jeremías, pero sí escuchaban a los falsos profetas.
Dice, pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. No sé si les ha tocado ese tipo de higos, ¿verdad? Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por burla y por afrenta para todas las naciones entre los cuales los he arrojado. Y continúa hablando acerca de los falsos profetas y los falsos líderes del pueblo de Israel. Hermanos, los hay hoy, por supuesto. ¿Qué dice el Señor? Que en el día del juicio va a haber aquellos que digan, Señor, pero si en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, sanamos enfermos, tumbamos a gente para atrás, ¿verdad? Se revolcaban en el piso y se reían incontrolablemente. Señor, todo eso lo hicimos en tu nombre. ¿Y qué es lo que Él les va a responder? No os conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Pero cómo? Si lo hicimos en el nombre de Jesús. Hace poco estaba viendo un video del famoso predicador y curandero, milagrero, Benny Hinn. Benny Hinn, durante más de 20 años ha estado timando a la gente, y lo digo con todas sus letras porque no es nada escondido, está totalmente a la luz pública. El pastor de Calvary Chapel, Mike Winger, recientemente realizó un video de más de 4 horas, ¿verdad?, detallando cómo es que este hombre ha timado y ha abusado de la confianza de la gente. Lo interesante de todo esto es que su sobrino Costi Hinn, ¿verdad?, que era el designado para tomar el lugar de su tío Benny Hinn, Dios lo sacó de ese lugar. Y hoy es un pastor en Arizona, y él defiende la palabra de Dios en contra de todas estas prácticas espurias, ajenas a la palabra de Dios. Como, ¿verdad?, quitarse el saco. No sé si lo han visto al Benny Hinn cuando hace esto, ¿verdad? Y la gente se cae para atrás, ¿verdad? Y luego sube la gente al escenario, ¿sí? Y antes de que lleguen a donde él está, los empuja, ¿verdad?, y se caen para atrás. Todas estas prácticas, hermanos, y de los que realmente están enfermos, los que realmente están dañados de sus cuerpos, regresan a sus casas igual como llegaron. Pero eso sí, ya les quitó el dinero. Siembra una semilla de fe, dice él. Deposita $1,000, decía antes, ahora ya dice que se arrepintió de todo eso. Ojalá. Pero lo cierto, hermanos, es que hay muchos como él, y muchos que están abusando de la confianza del pueblo de Dios, hermanos. Por lo tanto, yo les advierto y les amonesto, hermanos, que no tengamos temor de ellos. Porque si hubo falsos profetas en los tiempos de Jeremías, también los hay hoy, y la palabra de Dios dice claramente que no debemos de temerles ni tenerlos en alto como siervos de Dios. Dios es un Dios auténtico, amén. Y Dios sí puede y a menudo obra milagros aún en nuestro tiempo, amén. Dios puede sanar en respuesta a nuestras oraciones. Dios puede transformar corazones de piedra en corazones de carne por la obra de su Espíritu Santo. Dios puede, hermanos, intervenir en cualquier situación o circunstancia de tu vida y cambiar la trayectoria de tu vida para sus propósitos. Dios puede llenar este lugar de congregantes por el poder de su Espíritu Santo. Dios puede traer un tiempo de refrigerio espiritual a nuestras vidas como congregación. Todo esto lo puede hacer el Señor en respuesta a nuestras oraciones. Pero Dios es un Dios auténtico,
Y Él no tolera, hermanos, fraude en medio de su pueblo. Si algo yo aprendí en el movimiento pentecostal, y esto pues ya lo comparto como parte de mi experiencia, es saber distinguir entre un auténtico mover de Dios y una falsificación. A mí me tocó, ya no vive él, pero me tocó ir a campañas de sanidad de Gigi Ávila, un puertorriqueño muy famoso. Me tocó a asistir a una de sus campañas en Los Ángeles, cuando yo estaba viviendo allá. Y hermanos, al igual que muchos sanadores, ¿verdad? Él decía a la gente que supuestamente había sido sanada, que pasara a la plataforma para que diera testimonio de lo que habían sido sanados. Y bueno, pues ninguna de estas enfermedades podía ser comprobadas. Ay, tenía una jaqueca. Me dolía el oído. O cualquier cosa que, ¿verdad? Usted se puede imaginar que no se puede comprobar, pero los que realmente estaban enfermos, lisiados, paralíticos, hermanos, esos nunca sanaban. La palabra dice, cuando Jesús sanaba a alguien, lo sanaba completamente y permanentemente. Ay, no. Jesús cuando sanaba, sanaba completamente y permanentemente. La gente llegaba a morir por otras cosas, ¿verdad? Como todos los seres humanos. Pero de la enfermedad que habían sido sanados, fueron sanados completamente. Aleluya. Yo puedo decirles esta mañana, hermanos, que yo he visto auténticos milagros. Pocos, pero los he visto. Y sé distinguir cuándo es que Dios está interviniendo realmente y cuándo es una falsificación. Si hay un principio rescatable de todo lo que hemos visto esta mañana hasta ahorita, es que Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a lo que Él nos ha prometido en su palabra, y Él estará con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Sea tiempos de problemas, tribulación, persecución, dificultades, pruebas, cautiverio, enfermedad, Dios está ahí en cualquier situación a la que estemos enfrentándonos. Amén. Dios no nos ha abandonado. Él sigue estando a nuestro lado y sigue estando en control de la trayectoria de nuestro destino. ¿Cómo lo sabemos? Judas 1. Si tienen sus Biblias, Judas 1, verso 17 al 25. Judas 1, 17 al 25. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, o sea, los que se dejan llevar por sus sentidos. No significa los que se visten de forma sensual, ¿ok? Hay que distinguir lo que está queriendo decir el autor aquí. Que no tienen el Espíritu, es decir, nos acusan a nosotros de no tener el Espíritu Santo, por favor. Y ellos dicen: no, es que ustedes no danzan porque no tienen el Espíritu. No hablan en lenguas porque no tienen el Espíritu. No profetizan porque no tienen el Espíritu. Amados, lo que pasa es que no estamos dispuestos a falsificar lo que Dios no está haciendo en medio de nosotros. Amén. No necesitamos, para confirmación de que Dios es fiel, el inventar que estamos hablando en otras lenguas, o falsificar un milagro y hacer creer que es de parte de Dios. No, hermanos, simplemente necesitamos estar abiertos al mover de Dios cuando Él quiera, como quiera y con quien quiera. Amén. Dios es soberano. Por eso Jesús dice: no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Y aquellos que predican la doctrina de la prosperidad dicen: no digas eso. No se te ocurre decir: hágase tu voluntad. No, tú tienes que declarar, tú tienes que confesar, tú tienes que decretar que Dios te va a sanar y te va a prosperar y te va a enriquecer, etcétera, etcétera, etcétera. No, Dios es soberano, y si Él quiere hacer esas cosas en nuestra vida, lo va a hacer. Pero no necesitamos falsificar nada de eso para saber que Dios es fiel. Amén. Abel Zavala compuso un canto muy hermoso que dice:
no necesito un milagro para poder saber o para poder creer. Luego continúa diciendo: pero vosotros, amados, verso 20, Judas 1:20, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto de orar en el Espíritu Santo? Bueno, nuestros hermanos pentecostales dirían, significa orar en lenguas. Bueno, aquí no menciona para nada las lenguas. Eso está agregado, está añadido por los que interpretan este pasaje de esa manera, pero no está en el contexto. ¿Estamos de acuerdo? El contexto no habla nada de lenguas. Orar en el Espíritu Santo simplemente quiere decir orar confiando que el Espíritu Santo puede tomar nuestras palabras, nuestras peticiones, y aún aquellas que aún no sabemos cómo orar o por qué orar. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, si son indecibles es que no se escuchan, no son pronunciables. El Espíritu Santo, cuando estamos orando, hermanos, devotamente, cuando estamos orando intensamente y no sabemos cómo orar, o no sabemos cuál es la voluntad de Dios en tal o cual circunstancia o situación, hermanos, el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, toma el sentir de nuestro corazón, el deseo de nuestro corazón, y lo traduce en palabras para que estas, ¿verdad?, lleguen al trono de la gracia de Dios. ¿Quién dice amén? Y luego dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso, escuche, y aquel que es poderoso el Señor. Amén, gloria a Dios. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hermanos, lo importante cuando usted llegue a las puertas del cielo, por decirlo así de alguna manera, no va a estar San Pedro ahí, ¿ok? Pero cuando usted llega a las puertas del cielo y se le pregunta: ¿por qué crees tú que debo dejarte de entrar a este lugar? Es una situación hipotética. ¿Qué vas a responder? ¿Qué vas a decir? Hermanos, vale más que no tengamos nada que decir más que por la gracia y la misericordia y el sacrificio de mi Señor y Salvador Jesucristo, a quien le he dedicado mi vida. Ninguno de nosotros es merecedor. Ninguno de nosotros tiene méritos propios. Todos los méritos y toda la honra y la gloria pertenecen a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero terminar, y son 6 páginas, llegué a la página 3 nada más. Es que si los hermanos me vuelven a invitar el domingo, seguimos, y si no, pues se van a tener que esperar un mes, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con estar preparándonos para este tiempo de recordatorio del Pentecostés? ¿Cuántas veces se ha celebrado el Pentecostés en esta congregación, hermano? Es lo que me imaginé. Sí. En muchas congregaciones se han olvidado, hermanos, de estos eventos históricos en la iglesia, hermanos, porque los hemos asociado tanto con un cierto sector del pueblo evangélico, ¿verdad? No, es que nosotros no somos pentecostales o pentecosteses, ¿verdad? No tiene nada que ver con eso, mis amados. Está en la Biblia y nos pertenece como hijos e hijas de Dios. Es parte de nuestro legado. Pero algo muy interesante, hermanos, es que en el libro de los Hechos capítulo 1, me voy a brincar un poquito mi bosquejo, Hechos capítulo 1, encontramos
algo muy interesante tocante a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hechos capítulo 1. Jesús está, ¿verdad?, a punto de ascender y acaba de darles instrucciones, o girarles instrucciones a sus discípulos para que continúen con la obra del Evangelio en el mundo. ¿Nos interesa a nosotros como cristianos hoy en día? Por supuesto, ¿verdad? Esta gran comisión o esta gran tarea o esta misión que nos ha dado Cristo también nos corresponde a nosotros, ¿no es verdad? ¿Estamos en los planes y el propósito de Dios, sí o no? No nomás es de venirnos a reunir y hola, ¿qué tal? Y ay, qué bonito es cantar y alabar y ofrendar y estar todos juntos en armonía, ¿verdad? Ahí hay una bendición y qué bueno. Todo eso es perfecto, todo es parte del plan de Dios, pero hermanos, Dios nos ha llamado a más que esto. Dios nos ha llamado no solamente, muchas veces, hermanos, caemos en el error. Ya se bautizó, hay que se las arregle. ¿No es cierto? No digo que sea el caso de esta congregación, pero en muchas congregaciones así es. Ya lo bautizamos, pues hay que se las arregle como pueda, ¿verdad? No hay discipulado, no hay seguimiento, no hay, hermanos, tarea de edificar y estar ayudando en el crecimiento espiritual de esa persona, ¿verdad? Muchas veces nos quedamos cortos en esa área. Hermanos, Dios nos ha llamado a ser discípulos, ¿verdad? Y aquí en el capítulo 1 dice de la siguiente manera, verso 4: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y aquí es donde surge el tema del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo reconocerlo? Etcétera, etcétera. Eso lo veremos más adelante. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Nótese que la expectativa de los discípulos, siendo judíos, siendo nacionalistas, ¿verdad?, ellos tenían por entendido que el Mesías vendría a restaurar a Israel a su lugar de preeminencia entre las naciones. Ellos habían leído las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban, ¿verdad?, el reino milenial de Cristo. Pero Jesús les responde y les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? ¿Y hablaréis en lenguas? Eso dice. ¿Profetizaréis? ¿Sanaréis? No, dice: y me seréis, ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Principalmente, primordialmente y en primer lugar, por ser redundantes, el propósito fundamental para el cual nosotros hemos recibido al Espíritu Santo desde el momento en que nosotros nacemos de nuevo del agua y del Espíritu, es el ser testigos del Evangelio de Cristo a todos los confines de la tierra. No recibimos el poder del Espíritu Santo para presumir y decir: yo hablo en lenguas, yo soy un super mega ultra plus cristiano, soy más espiritual que tú porque hablo en lenguas, o porque profetizo, o porque recibo revelaciones o sueños. No, hermanos, el propósito fundamental por el cual recibimos el poder del Espíritu Santo en nosotros es para que nos empodere para ser testigos de Él en todo el mundo. ¿Necesitamos el poder del Espíritu Santo nosotros esta mañana? Necesitamos el auténtico mover de Dios en medio de nosotros esta mañana. Necesitamos, hermanos, experimentar la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas esta mañana. Hermanos, necesitamos preparar nuestros corazones para lo que Dios tiene preparado para nosotros como congregación a partir del día de hoy. Puede ser el día, el inicio de lo que Dios va a hacer en los días por seguir. Puede ser el día de hoy
el principio en el cual tú y yo podemos empezar de corazón, como dice en Jeremías capítulo 29, porque me buscaréis de corazón, me hallaréis, dice el Señor. Podemos nosotros esta mañana decir: sí, Señor, quiero esta mañana buscarte de corazón. Quiero estar en comunión contigo. Quiero, Señor, arrepentirme de mis pecados y honrar tu nombre y tu gloria en medio de mi vida y de mi familia. Quiero yo, Dios mío, ser partícipe de los planes y propósitos tuyos para este mundo. Quiero, Dios mío, ser el vehículo, el instrumento mediante el cual mi vecino, mi vecina, mi compañero o mi cuadra, mis vecinos conozcan que tú les amas y que quieres salvar sus almas. Quiero, Señor, ser partícipe de tu mover en este tiempo. ¿Podemos decir eso, hermanos, de corazón? Estamos de pie, hermanos. Estemos de pie, y en lo que viene el grupo de alabanza, estemos preparando nuestros corazones para orar de esta manera delante de nuestro Dios. Señor, nos hemos acercado, Señor, al trono de tu gracia confiadamente, Padre, por medio de tu Hijo Jesucristo, que por medio de su sacrificio, Señor, nos ha hecho perfectos delante de tu presencia. Así lo dice tu palabra en Hebreos capítulo 10, que tú has perfeccionado una vez y para siempre a aquellos que te amamos y deseamos de corazón obedecerte. Te ruego, Dios, que en esta hora, Señor, tú intervengas en nuestras vidas y prepares nuestros corazones para lo que ha de venir. No solamente para el día de Pentecostés, que está a la vuelta de la esquina, sino para más allá. Ayúdanos a poder tener una visión clara, diáfana, de lo que tú estás haciendo en este mundo ahora y quieres hacer a través de nosotros. Queremos buscarte de corazón y queremos, Señor, ser partícipes del avivamiento auténtico que tú vas a producir a raíz de esta tarea que nos has encomendado. Crea en nosotros hambre y sed de tu palabra. Crea en nosotros, Señor, un sentir de arrepentimiento. Crea en nosotros un deseo de obedecer tu palabra en todas las cosas que corresponden a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, esta mañana a sincerarnos delante de ti y abrir nuestros corazones para que tú puedas llenarlos de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestra hermana Robin pasada, dando un anuncio en este momento. Buenos días, hermanas. Soy Charlie y me gustaría recoger